Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. El lenguaje de fe, hermano, demanda rendición de la voluntad humana. Eso es lo que quiero compartir en esta tarde contigo. Hemos estado hablando, hermanos, que el lenguaje del reino, el lenguaje de la fe, se fundamenta en tres aspectos. Primero, el creer, que viene de un conocimiento previo de la voluntad de Dios. Ahí en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír palabra. ¿Verdad? La palabra de Dios genera fe, ¿verdad? El segundo aspecto es la confesión. Yo hablo lo que creo. Es lo que dice la palabra en 2 Corintios 4:13, cuando el apóstol dice: creí, por lo cual hablé. Y el tercer aspecto es el más importante y básico. Si no lo llegamos a ese nivel, nuestro lenguaje es inoperante, no logra el propósito. Y me refiero el accionar, hermano, lo que creo, lo que confieso, responder de una forma favorable precisamente a lo que la palabra de Dios, a lo que este lenguaje de fe me pide que yo haga. En Daniel 11:32 hay un versículo, dice así: pero el pueblo que conoce a Dios, mire lo que genera el conocimiento, mira lo que genera el hecho de creer en ese conocimiento. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mire qué importante. Como vemos, nuestra fe, hermano, es una fe viva que responde, que se esfuerza y que actúa. Ahora bien, Dios desea que ese accionar nuestro a su palabra se base en dos aspectos fundamentales. Yo solamente quiero hablar de uno, y para ello quiero que vayamos allá a Mateo 16:24 para que lo descubramos, hermano. Mateo 16:24. ¿Cómo debo yo de responder a esa palabra? Mateo 16:24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La expresión "si alguno quiere venir" apela a ¿qué, hermano? A nuestra voluntad. Mire, a nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios me diga que haga algo, Él lo quiere que lo hagamos no por obligación, sino por convicción. Porque hay un deseo, porque hay una determinación en mi corazón de poder hacerlo. No porque se me diga que lo haga, sino porque es parte de mi relación con Dios responder favorablemente a sus demandas. Pero Él quiere que todo lo que hagamos tenga ese fundamento, que usted desee hacerlo. ¿Queda claro esto, hermano? Fíjese, hermano, que esta situación también lo vemos, esta palabra de si quieres, hazlo. Lo vemos también allá en Apocalipsis 3, versículo 20, cuando el Señor exhorta a aquella iglesia apóstata a que reanude comunión con Él. Resulta que esa iglesia tenía a Jesús. Irónicamente, al que adoraban lo tenían afuera. Fíjese. Entonces Jesús toca a la puerta como diciendo: déjenme entrar, ¿verdad? Ahí, repito, está describiendo la apostasía de la iglesia, una iglesia que ha rechazado a Jesús, pero que aún así Jesús toca. Pero lo curioso es que la petición que hace el maestro dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, mire, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar?
entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Vemos cómo el Señor apela a nuestra voluntad, hermano. Y esto es muy importante. Dios quiere que respondamos al lenguaje del reino, es decir, a la palabra de Dios, no de una forma pasiva, obviamente, sino activa, pero eso sí, de una manera voluntaria. Por eso es que dice, si alguno quiere, si alguno quiere. En otras palabras, el primer aspecto en que se basa nuestro accionar, es decir, en lo que se debe de basar todo lo que tú haces para el Señor, es en base a una voluntad rendida a lo que el Señor te está diciendo que hagas. Él no quiere, repito, que lo hagas por obligación, por imposición, por algo que se imponga, sino que Él siempre apela a nuestra voluntad. Ahora, aquí viene lo interesante. Fíjese bien, hermano, porque hasta ahí usted me puede decir, qué chévere. Quiere decir que yo puedo vivir el evangelio a mi manera, a mi conveniencia. Como aquí es, si yo quiero. Y lamentablemente, hermano, no muchos quieren. Porque la realidad es esta, ¿verdad? Que muchos, ¿verdad?, están escuchando la exhortación y el llamamiento, pero son pocos los que al final del día responden. Y lamentablemente ocupan estos versículos para decir, se da cuenta, hermano, que no es obligado. Se da cuenta, hermano, que debe de ser algo voluntario. Y yo le digo, amén, hermano. El problema es que usted no lee lo que sigue antes de ese versículo. Y es allí donde se generan las confusiones, hermano. Porque nosotros no vemos el versículo completo, sino que lo dividimos y optamos por tomar aquello que nos conviene. Pero ese es un error, eso no debe de ser así. Volvamos a Mateo 16, 24. Mire a quién Dios le está diciendo esto, ¿verdad? Que está apelando a su voluntad, a que lo hagan porque desean, porque nazca de su corazón. ¿A quién se los está diciendo, hermano? Obviamente aquellas personas que Jesús mismo sabe que van a responder favorablemente a la demanda. Y es que solamente el que es discípulo, escuche bien esto, el que es discípulo va a hacer el mandato de Dios de una forma voluntaria y abnegada. Si usted no es discípulo, esas ganas nunca le van a entrar a usted de servir a Dios. Nunca va a tener el deseo de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, por la simple y sencilla razón de que usted no es un discípulo. Simplemente es alguien que conoce a Dios, que de oídas lo ha oído hablar, pero no tiene un compromiso genuino con Él como lo es un discípulo de Cristo. Me estoy dando a entender. A ellos es que va dirigida esta situación de decir, vamos a volverlo a leer. Dice allí, fíjese bien. Dice allí, entonces Jesús dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Cómo se muestra un discípulo o cuál es la evidencia de que soy discípulo? Si yo respondo al mandato. Pero si lo haciéndolo obviamente voluntariamente. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo que pasó con los diferentes apóstoles, hermanos, cuando el Señor estaba haciéndolo el llamado, ¿verdad? De que fuesen pescadores de hombres. Dice que inmediatamente ellos dejaron redes, dejaron padres, dejaron familia, pero nadie los obligó. Jesús no los obligó, pero ellos lo hicieron. ¿Por qué razón? Porque eran discípulos potenciales que ya Jesús les había echado el ojo, donde dijo esto, ¿verdad?
van a hacer producir esta palabra. Estos van a llevar a cabo, ¿verdad?, la comisión que se me ha sido asignada. ¿Está quedando claro? Así que el poder hacer la voluntad de Dios de una forma libre, hermano, y de una forma espontánea, viene como producto natural de que yo soy un discípulo de Cristo. Jesús mismo, como nuestro maestro, nos enseña precisamente ese principio de rendir nuestra voluntad a nuestro Dios y hacerlo de una forma espontánea, libre, porque quiero hacerlo. Fíjese lo que Jesucristo dijo cuando andaba en esta tierra. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Mire, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué hizo Cristo aquí? Simple y sencillamente, Él rindió voluntariamente sus derechos, ¿verdad? De decir, no quiero, no. Él asumió la responsabilidad, el reto que Jehová, el Padre, estaba diciendo y dijo, aquí voy para hacer tu voluntad y no la mía. Jesús es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo a seguir. Somos discípulos ¿de quién? De Jesucristo, y por lo tanto debemos de imitarle. Jesús, repito, rindió su voluntad al Padre. En Filipenses 2:6 le da peso a lo que acabo de decir cuando dice, el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No es que alguien vino y le obligó, no, Él mismo dice, mire, se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Verdad que fue la voluntad de Cristo rindiéndose a la voluntad de su Padre? El Padre no lo obligó, Cristo lo hizo porque quería hacerlo. Se despojó a sí mismo. Y repito, como discípulos suyos, hermano, Él espera lo mismo de nosotros. Y a ese punto voy yo. Si de repente yo escucho los mandatos de Dios, si yo de repente escucho una orden de mi Padre Celestial, es cierto, Él apela a mi voluntad, a que yo quiera, pero repito, si yo soy discípulo, voy a acatar esa orden. Esa es una prueba de que verdaderamente soy hijo de Dios. De lo contrario, es cuestionable el hecho de ser seguidor de Cristo. ¿Me escucha? Y esto, por favor, téngalo en mente. Cristo lo dijo y varios apóstoles también dijeron lo mismo, que debemos de imitar a nuestro maestro en este aspecto de rendir voluntariamente, ¿verdad?, nuestros derechos. Dice Cristo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado. Mire, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese es un discípulo, alguien que sigue a su maestro. Luego el apóstol Pablo lo dice de esta forma en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? De rendir su voluntad al Padre. Luego Juan dijo lo siguiente, ahí en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, es decir, el que dice ser discípulo de él, debe de andar a su manera, no, como él anduvo. Miren lo interesante del evangelio. Es imitar a nuestro maestro. No se trata, hermano, de estar imitando hombres, ¿verdad? Porque nosotros los cristianos debemos imitar y seguir a Jesús, no a líderes, no a denominaciones. Mi compromiso no es con hombres ni con denominaciones. Mi compromiso es con Dios. Y yo debo de responder de una forma voluntaria a ese compromiso. Cuando yo lo hago, entonces yo le estoy diciendo a todo el mundo sin necesidad de hablar, yo soy discípulo de Cristo, yo soy seguidor de Él.
Porque por el fruto, por la evidencia, por la acción, se conoce a la persona. No por lo que dice creer o por lo que confiesa, sino por sus actitudes. Bueno, así que, hermanos, en otras palabras, si somos discípulos, debemos de responder al lenguaje de fe. Debemos de responder de una forma favorable a la palabra de Dios y ejecutarla de una manera pronta y voluntaria, no a la fuerza, sino porque eso es lo que hizo mi maestro y yo también lo voy a hacer. ¿Está quedando claro esta situación? Yo no quiero, hermano, que usted sienta que el servicio a Dios es algo impuesto para usted, porque si usted piensa o está haciendo su servicio a Dios por imposición, eso no es bueno. Así se lo digo, no es bueno. No es bueno. Si usted está sirviendo a la fuerza, porque tiene que estar, y usted sabe que cuando uno hace las cosas a la fuerza, ¿qué pasa? No las hace bien, hermanos. No las hace bien. Pero cuando uno lo hace bajo el compromiso, bajo la premisa de que yo soy hijo de Dios, y la forma como de demostrar mi amor es respondiendo con un servicio voluntario, alegre, hermano, y fogoso y diligente, entonces yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces a ese punto quiero llevarlo yo a usted, a una conciencia clara del por qué está haciendo lo que hace. Repito, el lenguaje de fe, la palabra de Dios, Dios espera que se le obedezca, pero no de una forma impuesta, solo porque te lo están diciendo, no, sino porque tú eres un discípulo. Y como prueba de ello es que tú vas a hacer entonces la voluntad de tu Maestro, de tu Señor Jesús y Salvador. ¿Estamos quedando claros en esto? Bien, perfecto. Ahora, ¿por qué es tan importante rendir nuestra voluntad? Fíjese, yo le voy a decir algo. El único que controla, hermano, es Satanás y los demonios. Él, cuando posee a una persona, la llega a controlar. Cuando una persona es libre, ni se acuerda qué pasó con esa persona, porque el enemigo toma control sobre ese cuerpo, sobre ese individuo. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no inhibe la voluntad nuestra. Él quiere que trabajemos junto a Él. Por eso es que el apóstol Pablo dice que somos colaboradores con Dios. Alguien que ayuda a que la voluntad de Dios se aplique a mi vida. Con mi ayuda, obviamente, y del Espíritu. Pero si yo no quiero, el Espíritu no se va a meter en nada. Pero vuelvo al punto. Si soy discípulo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, ¿verdad? Así que ahora, ¿por qué es tan importante rendir mi voluntad a Él? Y de una forma pronta, hermano, y espontánea, para cumplir, escuche bien esto, los planes y destinos divinos. Por eso es importante rendir nuestra voluntad a Dios, hermano. Fíjese, nuestros planes, por lo general, nuestros propósitos, por lo general, son contrarios a los planes de Dios. Por lo general, hermano. Y eso lo vemos en el caso de Saulo. Antes de ser apóstol, él estaba fluyendo en un propósito muy diferente y contrario a lo que el Señor quería para él. De hecho, él estaba luchando contra Jesús mismo. Por eso le digo, los planes nuestros, nuestras voluntades por regla general siempre están opuestas a la voluntad de Dios. Y quiero que lo leamos el caso de Pablo esto, porque es bien interesante cómo se movía Pablo, ¿no? Antes de hacerse discípulo, él hacía su propia voluntad, hermano. Bueno,
Hechos 9, vayamos a Hechos 9, mire lo que dice, Hechos 9, 1 al 4. Aquí tenemos una descripción de un hombre que aún no había sido impactado por el evangelio y estaba fluyendo en su propia voluntad. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, hermano, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, creyentes de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. ¿Y qué le dice Jesús? Él no estaba persiguiendo a cristianos. Él no estaba persiguiendo a hombres y mujeres. Él estaba persiguiendo al mismo Jesús. Para que vea, hermano, la identidad que tenemos con Cristo. ¿Por qué me persigues? Le dice. En otras palabras, ¿por qué estás maltratando a mis discípulos? Si tú maltratas a uno de mis discípulos, me estás maltratando a mí. Mire qué cosa más importante esto, hermano, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar aquí es cómo era la voluntad de Pablo, ¿verdad? Que era completamente contraria. Una voluntad hostil, de destrucción, hermano. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? Bueno, la escritura dice que él rindió, escuche bien esto, él rindió voluntariamente sus derechos. Y eso lo vemos en el versículo 5 y 6. Dice así: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo: Señor, aquí está. Mire, aquí está esas frases preciosas de una persona dispuesta a rendir voluntariamente sus derechos. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Mire, qué increíble. Este hombre todavía no era discípulo y sin embargo estaba encaminándose por ese camino. Desde el momento que tuvo ese encuentro, para él era lógico y normal rendirse a Jesús. E inmediatamente dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Repito, esta frase describe una voluntad rendida a Jesús. No porque se le imponían, sino porque de él nació hacerlo. Y aquí viene lo interesante. Fue hasta ese momento, hermano, cuando él rindió su voluntad a Jesús, donde el Señor empieza a declararle cuáles eran los planes y propósitos divinos para él, no antes. Aquí le estoy diciendo algo muy importante. Usted me dirá: bueno, ¿y usted cómo cree que yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Rinda su voluntad a Dios. Deje su agenda personal. Esté dispuesto a dar ese paso de dejar su propia agenda, de dejar su propia manera de vivir, y Dios va a empezar a soltar el qué, su plan y propósito divino que tiene para usted. Así fue con Pablo. Así fue con Pablo. Quiero que lea, hermano, el versículo 15 y 16, donde el Señor empieza a soltar planes y propósitos divinos. Por eso le digo que importante es rendir nuestra voluntad para conocer esos planes. Dice Hechos 9, 15, 16. El Señor le dijo a Ananías, no, aquel que llegó a bendecir a este hombre: ve pues, ve, le dijo, porque instrumento. Mire cuál era el plan divino para este hombre. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¡Wow!
qué destino y qué propósito más grande. Pero ¿quién se lo estaba dando? Jesús. ¿En consecuencia de qué? De su rendición voluntaria a Él. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué hay mucha gente que no disfruta del destino y propósito divino para su vida? Porque simple y sencillamente no están dispuestos a entregar su agenda. Se empeñan en hacer lo que ellos quieren. Y repito, Dios no va a trabajar con una persona que no quiera colaborar con Él, ni lo va a obligar. Pero eso sí, tú te vas a perder el plan y tu destino divino. Eso sí te lo digo así, tal cual es. Tú te vas a perder tu plan y destino divino. Pero aquí vemos a un hombre que inmediatamente rindiendo su voluntad, Dios le revela su destino para su vida. Y este es algo maravilloso, hermano. Ahora, contextualizándolo a nosotros, no, hermano, como les decía, por naturaleza, nuestros planes y propósitos de vida son diferentes a los divinos, como lo vemos en el caso de Saulo, ¿verdad? El Señor quiere un propósito y un destino que está tipificado en un camino derecho. No, yo quiero irme por el izquierdo y para allá voy. ¿Me escucha? El Señor quiere que vaya adelante. No, yo quiero ir para atrás. O sea, por naturaleza así somos, contradictorios, hermano, con la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en Isaías 55:8 habla sobre esa contrariedad que siempre hay entre hombre y Dios, entre la criatura y el creador. Estamos hablando obviamente de una criatura caída, ¿verdad? Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos, ahí está la contrariedad, mire. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, declaró el Padre. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que por naturaleza somos personas muy contrariadoras, ¿verdad? Que estamos siempre contrariando la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la única forma donde Dios va a soltar esos pensamientos y mostrarte el camino de Él para tu vida es que tú, al igual que Pablo, te rindas tu voluntad a tu Dios. Que rindas tu voluntad a Dios porque te nazca, porque eres discípulo y por eso es que lo estás haciendo. No porque te lo están obligando, no porque te lo están imponiendo, sino porque de ti nace. Porque eres un discípulo. ¿Está quedando claro? Va. Quiero hablar algo para motivarlos a ustedes a que rindan la voluntad de Dios para Él. Yo quiero hablarles un poquito sobre cuáles son esos planes y propósitos divinos para nuestras vidas, para que nos motive, porque Dios así es, hermano. Dios da una demanda, pero al mismo tiempo da como un incentivo. Si tú haces esto, mira lo que te viene, mira lo que te voy a dar, mira lo que tú te vas a exponer si sos obediente, mira cómo te van a perseguir estas bendiciones si oyes atentamente a mi voz. Dios siempre así es, como todo un buen padre, estimula al hijo a que haga la voluntad de Él, ¿verdad? Y lo hace de esa forma. Jeremías 29:11 tenemos una descripción, hermano, muy breve pero muy significativa de los propósitos, de los planes divinos para nuestras vidas. Jeremías 29:11 dice, y me gustaría de que usted tuviese esto de memorizarse este versículo, porque al enemigo le encanta de llenar de basura nuestra mente, hacernos sentir personas inservibles, que vamos como la hoja, ¿verdad?, llevada por doquier por el viento. No es así, Señor, ¿verdad? Dios tiene un plan para su vida. Y mire qué clase de plan. Dios tiene un propósito para usted. Y mire qué clase de propósito. Jeremías 29 dice: porque yo sé, dijo Jehová, porque yo sé los planes
que tengo para ustedes, declara el Señor. ¿Planes de qué? ¿Cómo son los planes? Aquí describe los planes de nuestro Señor. ¿Cuáles son los planes? De bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Mire qué maravilloso es esto, hermano. Dice que son planes de bienestar y no de calamidad. Eso es lo que Dios ha diseñado para tu vida. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis en cuanto a esto. Esto no quiere decir que jamás tendremos problemas. Porque cuando uno lee aquí dice planes de bienestar y no de calamidad. Y usted inmediatamente me puede decir en su mente, qué raro, porque yo no me siento así últimamente. Amén. O solamente a mí me ha pasado que a veces como que digo, bueno, qué raro. Planes de bien. Planes de bien, dice, ¿no? Y no de calamidad. Y yo estoy bajo una tremenda calamidad en este momento. Y yo no entiendo lo que está pasando. Pero vuelvo a repetir, hermano. Mire, el hecho de que Dios haya dado esa promesa no quiere decir que nunca vamos a tener problemas en esta vida. Lo que el Señor está diciendo, en otras palabras, es que su plan se va a llevar a cabo aún en medio de tu adversidad. Que aún tu adversidad Dios lo va a ocupar para algo bueno, para producir algo bueno en ti. Mire qué interesante. Dios ocupa la misma adversidad para purificarnos, para perfeccionarnos y para darnos una revelación más grande de Él. Cosa que no lo vemos en los días buenos o en las bonanzas. ¿Sí o no? ¿No? Sino en las horas más oscuras, hermano, es allí donde podemos ver la mano de Dios. Cuando lo tenemos todo, hermano, pues a veces hasta nos olvidamos de orar y buscarle su rostro. Pero cuando estamos en tiempos difíciles, ahí andamos, hermano, agüitados y buscando al maestro. Entonces, de alguna otra forma, Dios ocupa esas adversidades para producir algo bueno en ti y quitarte algo malo. ¿Me escuchó? Por eso es que siempre son planes de bien y no de calamidad. No es que la palabra se contradiga, no. Sino, repito, Dios ocupa la adversidad para perfeccionar a su discípulo. Mire qué interesante. En Deuteronomio 8, 2, 3 tenemos un ejemplo de esto. Le dice Jehová a Israel, fíjese bien: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y usted sabe que en el desierto, hermano, no hay algo bueno. Es un ambiente hostil y difícil. Pero mire cómo Dios utilizó ese ambiente hostil y difícil para traer algo bueno a ellos. Dijo, sigue diciendo: Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. En otras palabras, ese desierto sirvió para librar al pueblo de la hipocresía. Porque solamente en la adversidad iban a darse cuenta la calidad de creyentes que eran. ¿Se da cuenta que Dios tiene un propósito bueno aún en tus temporadas malas para tu vida? Es para liberarnos de nuestra hipocresía, hermano. A veces le decimos al Señor: Señor, yo te amo. Pero en realidad no estamos obedeciendo a su palabra. Y la Escritura dice que si yo amo a Dios, yo voy a obedecerlo a Él. De repente alguien me hace algo daño. La forma como yo reacciono ante la ofensa va a descubrir qué tanto amor tengo para con mi prójimo.
Pero si yo respondo golpe por golpe, obviamente que estoy descubriendo que me falta algo a mí. Entonces eso redundó para bien en mí, porque me está demostrando una verdadera imagen de mi carácter. Y es así como yo me descubro ante Él y yo digo, uy, qué barbaridad, Señor, nunca imaginé haber hablado así o proceder así. Siempre creí que iba a actuar de una forma correcta, pero mira, Señor, parece que no era tan cierto lo que yo te decía en oración. Así que, Padre, perdóname por la hipocresía. Perdóname, Padre, porque en realidad no te estoy amando como te digo de amar, ni tampoco amo a mi prójimo como dices que yo debo de amarlo. ¿Te das cuenta de que tu situación difícil y tu desierto lo ocupó Dios para algo bueno? Librarnos de la hipocresía. Así que definitivamente, hermanos, son planes de bienestar y no de calamidad. ¿Sí o no? Pero sigamos leyendo lo que le dice el Señor aquí. Y te afligió, le dijo. Mire pues, por eso le digo, qué tremendo, ¿no? Qué contrariedad a veces, ¿no? Pero bueno, y dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Y luego dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Mire que en su tiempo de precariedad ellos pudieron ver a un Dios de provisión, hermano. A un Dios que les bendecía, a un Dios que daba agua en piedras, a un Dios que daba pan, caía pan del cielo. Eso nunca lo habían visto, pero en esas circunstancias hostiles tuvieron esa bendición de parte de Jehová, de verlo a Él como iba proveyendo para sus necesidades diarias. Ahora pregunto, ¿verdad que redundó para bien ese proceso de dolor? Claro que sí. Los hizo dependientes de Dios y al mismo tiempo vieron a Dios en acción. Hermano, Dios no es teoría. El evangelio no es teoría. El evangelio es de vivirlo y experimentarlo. Yo no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Es algo que se puede evidenciar, es algo que se puede experimentar. No es solamente de contar, sino vivirlo. Eso es el evangelio. Y verdad que en esos tiempos difíciles suyos, hermanos, de aprietos económicos, ¿acaso no han visto la provisión de Dios de una forma milagrosa una y otra vez? Entonces vuelvo al punto, ¿verdad? Entonces que son planes de bien y no de calamidad lo que Dios tiene para usted. ¿Se da cuenta? Pero todavía no se queda así. Todavía sigue diciendo, para hacerte saber, le dijo, te he traído por este desierto durante estos 40 años para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mire, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es eso? Revelación. Revelación de Dios. No solo del pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿cómo le vino esa revelación a Israel? Pasando por ese desierto, hermano. Entonces yo le digo, no vea sus desiertos como algo contradictorio a los planes de bien y de no calamidad, como dice aquí la Escritura, porque no es así. Si usted es paciente, si usted es perseverante, al final de ese proceso usted se va a dar cuenta que efectivamente toda esa situación redundó en hacerle descubrir a usted un plan y propósito divino maravilloso. Hacerlo dependiente de él, que usted viera el poder de Dios en acción y tuviese una revelación más grande de Jehová. ¿Qué dijo Job después de su prueba? Con mis oídos te había oído, pero ahora con mis ojos te veo. ¿Te das cuenta? Así que podemos decir con mucha propiedad que los planes de Dios siempre son buenos
y no llaman a la calamidad al creyente, sino a la purificación, a la perfección y a la revelación. Por eso es que Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, ¿qué pasa? Ayudan para bien. Pero dice lo siguiente: a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que todo redundará para bien si tú estás comprometido, no con tus planes, no con tus propósitos, sino con los planes y propósitos divinos. Todo te redundará para bien. ¿Me estoy dando a entender? Y ese propósito, hermano, fíjese bien, y el propósito de ese plan de bienestar y no de calamidad, que está en Jeremías 29:11, es con un propósito. Vuelvo a retomar esa palabra que dice Romanos 8:28. Conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, volvamos a leer Jeremías 29:11, lo que dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese plan perfecto de Dios para mi vida? Para darte un futuro y esperanza. Para darte un futuro esperanzador. ¿Me escucha? ¿Cuál es el propósito de los planes y destinos divinos para nuestra vida? Darnos un futuro esperanzador. Muy contrario a lo que el mundo ofrece. Creo que todos estamos, hermano, muy de acuerdo que el mundo no ofrece ningún tipo de esperanza. De hecho, los índices, hermano, de gente que se quita la vida va creciendo últimamente, porque no encuentran esperanza alguna en esta vida. ¿Me escucha? Por eso es que Dios nos da esos planes. Por eso es que Dios pone en evidencia y comparte esos propósitos divinos para nosotros, para que tengamos donde aferrarnos y no comportarnos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Cómo se comportan estos que no tienen esperanza? Se quejan, murmuran, hermano, y se terminan quitando la vida. Se autodestruyen. Pero nosotros no debemos de seguir ese patrón. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos cuáles son los planes del Señor para nosotros y que son buenos. Que ese destino divino son buenos. Y por lo tanto, ese propósito de bien para mi vida me da un futuro esperanzador. ¿Se da cuenta lo importante que es conocer los planes de Dios? Si tú no sabes nada de las promesas del Señor, si tú no tienes un asidero en la palabra, en tiempos de adversidad vamos a dar lástima. Porque vamos a ser los primeros que le demos la espalda al Señor. Pero cuando tenemos un asidero en la palabra, cuando sabemos muy claramente que estamos en medio de un valle de sombra y de muerte, pero que aún allí Él ha prometido que como buen pastor su vara y su cayado infunde aliento, yo voy a seguir adelante y confiado. Yo no me voy a desboronar, yo no voy a perder mi confianza en Él. Aunque todo pinte negro a mi alrededor, yo sé, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, que mi pastor va adelante guiando y mostrando el camino. Eso me hace a mí tener que, hermano mío, una actitud muy diferente a aquellos que no tienen esperanza. Se da cuenta el por qué Dios está muy interesado en que usted conozca la voluntad de Dios, para garantizarle a usted que en tiempos de crisis y adversidad allí va a estar con Él. Allí va a estar el Señor con usted. El Salmo 23, hermano, es un salmo muy bonito porque describe
nuestro peregrinaje en esta tierra. Describe perfectamente nuestro peregrinaje y describe un futuro esperanzador. Fíjese qué cosa más maravillosa. Porque dice que Él nos lleva a delicados pastos y aguas de reposo, de descanso, de paz, de seguridad. Hermano, esa es una promesa. Ese es el plan para usted. Que tenga paz en la adversidad. Pero eso solamente lo puede hacer una persona que obviamente está rendida a su pastor, que se deja pastorear por él. Y sigue diciendo que en él nos va a hacer descansar. También nos dice, hermano, que confortará nuestra alma. También nos dice que nos guiará por sendas correctas, no por sendas equivocadas. En otras palabras, Dios promete dirección en tiempos difíciles de tu vida. Que cuando no sepas qué hacer, pues lo mejor es callarte, quedarte en pie y decir: Señor, no sé qué hacer, direccióname. Eso es lo más espiritual que usted puede hacer cuando no sepa qué hacer: quedarse callado. Porque la Escritura dice, hermano mío, que es en reposo como Él nos salva. En quietud y confianza viene nuestra fortaleza. Paraos y estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que, hermano mío, como le digo, aquí el salmista está describiendo ese futuro prometedor, ese futuro esperanzador. Él todavía sigue diciendo que nos infundirá aliento, hermano. Nos infundirá aliento. Es decir, ánimo de seguir echándole ganas a esta vida que por sí es dura y difícil. Dios no niega el hecho de que esta vida es difícil. Cristo mismo lo dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero yo no te quiero agüitado, yo no te quiero afligido ni angustiado, sino que confiado en mí. Por eso es que el salmista dice: Él me infundirá aliento. Mire qué cosa más maravillosa. Y dice, aparte de eso, que Él nos va a dar victoria contra nuestros adversarios. Porque Él dice que prepara mesa frente a nuestros angustiadores. Y vamos a decir lo que dijo Josué y Caleb en su momento, cuando vio a los enemigos, que dijo: vamos a comerlos como quien come pan. Eso es aderezar mesa delante de la presencia de nuestros angustiadores. No son ellos los que nos van a devorar, somos nosotros, a través del poder de la fe, a través de la confianza en Dios, como tenemos victoria sobre nuestros adversarios. ¿Se da cuenta que es un futuro esperanzador el que el Señor declara en el Salmo 23? Yo no veo aquí nada de calamidad, obviamente, ¿verdad? Ahí dice que van a haber cosas difíciles, pero que en medio de esos problemas y dificultades, el destello de su gloria va a estar para guiarnos. Y finalmente, ¿cómo termina el Salmo 23? No terminamos aquí en la tierra: y en la casa de Jehová. Y voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros. Y dígale: usted va a estar en esta casa preparada por su Padre. Esa es parte de su futuro. Mire, hermano, esto es maravilloso. Dios ha arreglado nuestra vida temporal, como también ha arreglado nuestra vida en el futuro. ¿Por qué teme entonces? ¿Por qué duda? ¿Por qué cabizbajo? ¿Por qué triste? ¿Por qué está tan agobiado? Confíe en Dios. Usted es oveja, usted es hijo de Él. Él tiene cuidado de los suyos. Y el Salmo 23 es maravilloso. ¿Por qué? Le enfatizo, porque describe un futuro esperanzador en medio de un valle oscuro y difícil. Y ya le digo, aún
lo más difícil que es perder a nuestros seres queridos, hermano, porque es una prueba muy dura, ¿verdad? Cuando un ser querido se nos va, hermano mío. Pero si ha estado en Cristo, la palabra del Señor dice que no está muerto, sino que duermen, hermano mío. Y que cuando Él clame a voz de trompeta, ellos van a ser los primeros que nos anticipen, hermano. Y vamos a verlos. ¿No le parece eso un futuro esperanzador? Hermano, usted no va a terminar en una caja de muerto, hombre. Aún su cuerpo es cierto, pero aún ese cuerpo corrupto va a ser levantado en algo glorioso, glorificado, semejante al de Jesús. Aún para nuestro cuerpo que se va a descomponer y que se lo van a comer los gusanos, aún para ese cuerpo hay un futuro esperanzador. Así que ¿por qué abatirse? ¿Por qué angustiarse? Mire, hermano, yo sé que es difícil cuando hablamos acerca de la muerte, porque no nos gusta. Pero una cosa es segura: cada año que cumplimos, un año más que se nos corta de vida y que se nos acerca la pelona, ¿verdad? Y ahí ya, ¿verdad, hermano mío? Así es la vida. Y no debe de causarnos extrañeza. Es parte de la vida. Aún Jesucristo mismo pasó por esa situación. Pero ¿será que Cristo se quedó en la tumba? ¿Será que Cristo se quedó en esa tumba? No, su cuerpo resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Así igual usted, aunque muramos, hay un futuro esperanzador aún en la misma muerte. Aún en la misma muerte. ¿Se da cuenta? Porque el Señor dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de calamidad, para darte un futuro esperanzador. Por eso es que Él quiere que nos llenemos, hermano mío, de esa palabra de Él, para que en tiempos de crisis podamos nosotros aferrarnos a esa palabra bendita. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, para poder disfrutar de esos planes y propósitos divinos, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Dejar mi agenda y tomar voluntariamente la agenda de Dios. Que como ya vimos, la agenda de Dios es perfecta. Son planes de bien y no de calamidad, para dar un futuro esperanzador. Entonces, ¿por qué le está costando tanto entregar su agenda? ¿Por qué lucha tanto usted en no rendir su voluntad al Padre? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano? Yo he llegado a un punto que es: ¿por qué? Porque todavía no tenemos la suficiente revelación en nuestro corazón de lo que es ser un discípulo, hermano. ¿Me escuchó? Esta es la razón por la cual nosotros trastabillamos muchas veces y con la cual contrariamos al Señor, porque Él nos dice: quiero que hagas esto, y terminamos haciendo otra cosa. Pero cuando estamos conscientes que los planes de Dios, que las cosas que Él nos dice son cosas buenas para mí y que me garantizan al 100% un futuro esperanzador, hermano, entonces, ¿qué espera Dios? Que yo responda voluntariamente, tomando ese plan y diciendo: esto es mío. Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Durante su caminar, y dijo: que ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Y lo que vivo en esta tierra lo vivo confiando en el poder de Dios. Ahí tenemos una descripción de un hombre que rindió voluntariamente sus derechos, pero que al mismo tiempo descubrió un futuro esperanzador. Disfrutó los planes y destinos divinos que Él tenía para él. ¿Sufrió Pablo? Claro que sufrió, pero aún en la adversidad vio la gloria y el poder de Dios, cual nunca otro, quizás apóstol, lo pudo haber visto, hermano mío. Por eso le digo: no se me decepcione cuando las cosas usted ve que van de mal a peor. No se me decepcione ni se desanime. Confíe en su Padre Celestial, porque Él es maravillosamente experto en convertir las cosas negativas en cosas positivas para tu vida.
pero requiere que tú aprendas a ser un discípulo. Porque solo un discípulo es aquel que al escuchar la voz de Dios rápido responde: ¿qué quieres que yo haga? Depongo mi agenda, depongo mi propia voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Yo acepto voluntariamente tus planes y propósitos. A ellos, hermano, a ellos Dios se da a conocer. Y da a conocer esos planes. Le da a conocer esa revelación, ¿verdad?, de Él para sus vidas. Una de las cosas con las cuales batallamos y que nos es difícil, hermano, ¿verdad?, aceptar la voluntad de Dios, es porque tenemos no una mente renovada. No gozamos de un entendimiento renovado. Nuestro entendimiento está embotado por las malas noticias que recibimos día a día. Mire, hermano, en vez de estar hojeando la Biblia, a veces la gente prefiere pasar horas viendo noticieros donde solo desgracias se oyen. Y ya usted ya supo lo que está sucediendo en tal lugar. Y usted ya supo lo que está... Hermano, ¿qué está creando usted? Un ambiente lleno de ansiedad y de hostilidad. Yo no le estoy diciendo de que seamos ignorantes de las cosas que nos atañen, ¿no? Pero no se me clave en lo malo, Señor. Clávese en la palabra de Dios. Solamente así va a poder renovar esos pensamientos. Solamente así va a poder sacar pensamientos pesimistas y negativos que hay en su mente y que le impiden abrazar los planes de Dios. Mire, hermano, vivimos en un mundo pesimista. Vivimos en un mundo lleno de malas noticias. Vivimos en un mundo lleno de gente mala y perversa. ¿Sí o no? Y a cualquiera desmotiva toda esta situación, hermano. Imagínese que usted todos los días esté enfocado en malas noticias, hermano. Pues a mí no me extraña. A mí no me extraña del por qué vive en una ansiedad constante. ¿Me escuchó? A mí no me extraña, hermano, porque cuando viene un problema no sabe asimilarlo de una forma correcta, sino que sucumbe ante él, ante una crisis, hermano. Su cuerpo se deteriora, en fin, hermano. ¿Y qué estamos demostrando con eso? Que hay más palabras negativas en mi mente que palabras de fe en ella. Y por eso es que yo no respondo favorablemente a los planes de Dios. Porque primero tengo que resetear mi mente para luego llenarme de otras cosas nuevas. ¿Me escucha? Y ese es el proceso, hermano, que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos allí en Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo con su futuro incierto, sino transformaos. ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros. Mire, de nosotros. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué fin? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vuelve a describir que la voluntad de Dios siempre es buena, es beneficiosa. Solo que aquí lo describe el apóstol y le da otras palabritas, ¿no? Le dice buena, agradable y perfecta. Pero ¿por qué mucha gente no está disfrutando esa voluntad de Dios para sus vidas? Porque hay mucha gente que todavía, hermano mío, están viciados conforme a este siglo. Sus mentes llenos de negativismo, llenos de temores, llenos de ansiedad. ¿Por qué razón? Porque no están renovando su mente, no se están alimentando de la forma correcta. ¿Se acuerda la palabra que acabamos de leer que dice: no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Cómo yo me renuevo? ¿Cómo mi ser espiritual se renueva? No con alimento físico, pero muchas veces nos enfocamos más en alimentar este cuerpo y no alimentar nuestra alma y nuestro espíritu.
Y por eso es que cuando viene el golpe y nos noquea, ¡puch!, nos da el tromponazo, ¿verdad? No nos mantenemos firmes, sino que nos vamos al piso rápido, hermano. ¿Por qué razón? Porque no hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios. Nuestra mente no ha sido renovada. Nuestro entendimiento no ha sido renovado aún, porque no nos exponemos al alimento correcto. Yo le pregunto a usted, ¿de qué se está alimentando? Y no estoy hablando de aspectos físicos. ¿De qué se está alimentando cada día? ¿Corre usted a la vecina para que le cuenten el chambre último que hay a primeras horas de la mañana? Mire, hermano, es increíble, pero hay gente que esa es la vida de ellos. Conocer vidas ajenas. Y dice la palabra del Señor por ahí, dice que no duermen si no han hecho caer a la gente también. Hay personas que no duermen pensando y maquinando cómo hacer caer al fulano y al mengano. ¿Ha leído usted esa parte de la palabra? ¡Qué increíble esto, hermano! Entonces dígame, ¿cree usted que personas así van a gozar del plan de Dios para su vida? ¿Será que Dios le va a revelar el plan de Dios y se lo va a poner en su mente? ¿Cómo? Si su mente está llena de cosas malas. Limpie su mente y llene esa mente de palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: en todo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es recto, todo lo que tiene honor, toda cosa virtuosa, en eso piensen. Es la única forma de renovar nuestro entendimiento. Y solamente un entendimiento renovado, hermano, puede ser partícipe de los planes divinos. ¿Me escuchó? Porque repito, si nuestro entendimiento, si nuestra mente está llena de cosas malas de este mundo, obviamente allí no está Dios en operación. Así que lo que debemos hacer inmediatamente, hermano, para que usted pueda disfrutar del conocer los planes de Dios para su vida, es que empiece a renovar su entendimiento. Invierta más horas leyendo palabra de Dios. Invierta más horas compartiendo a Jesús con otros, dando testimonio de su fe. Invierta su tiempo haciendo obras buenas para otros. Eso lo direcciona, hermano, a la voluntad de Dios y lo hace partícipe de su bendición. ¿Me escucha? Así que esto es problema de falta de discipulado, hermano. Repito, este es problema de falta de discipulado, ¿verdad? Porque yo no me estoy llenando de un conocimiento correcto de la palabra de Dios, sino que me estoy llenando de otro conocimiento que me está perjudicando y me está alejando y me está llevando por sendas no de justicia, sino sendas de muerte, hermano, y de destrucción. Así que tengamos cuidado con eso. Amén. Así que yo le digo en el nombre del Señor, seamos discípulos. Seamos discípulos. No solamente vengamos y oigamos, hermano, sino que cuando escuchemos palabra de Dios y de repente, Señor, aquí estás tú y me estás hablando y me estás diciendo cómo debo de enfrentar este problema, cómo debo de enfrentar esta situación con mi familia, aprópiese de esa palabra y aplíquela a su vida. Y ahí va a liberar ese poder que necesita para mantenerse firme en medio de su adversidad. Pero deseche ese conocimiento, ignórelo, y usted va a dar lástima en tiempos de crisis. ¿Me escucha? Porque usted va a estar expuesto a lo que el mundo ofrece. ¿Y qué es lo que ofrece el mundo? Un futuro no esperanzador. Solo Dios tiene un futuro de esperanza para nosotros. Pero Dios está esperando que humildemente yo me sienta y aprenda de lo que Dios ha comisionado para enseñarme su palabra. Que yo humildemente me sienta y escuche atentamente la voz de Jehová. Y atesorarla. No solamente oírla, sino atesorarla. Porque eso es ser un discípulo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 28:19.
Que es el propósito, hermano, del evangelio, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos. Personas comprometidas, personas que conozcan la voluntad de Dios para su vida, personas que sepan cuáles son esos planes perfectos, buenos, agradables, buenos, que les dan un futuro esperanzador. Solamente un discípulo lo puede hacer, y por eso es que el Señor nos demanda hacer discípulos. ¿Y cómo se hacen discípulos? Pues alimentándolos con la palabra de Dios. Porque repito, es la única forma de renovar nuestro entendimiento, de crear gente negativa con gente de fe, de transformar gente pesimista en gente con esperanza, de transformar gente incrédula en creyentes. ¿Me estoy dando a entender? Es la única forma, exponiéndome a la palabra de Dios. Por eso es que dice: por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden el qué, las palabras de Él, que son espíritu y vida. Dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es mi trabajo, hermano. Ese es mi trabajo en esta congregación. Y ese debe de ser el trabajo de todo pastor. ¿Me escucha? Que se siente, que invierta tiempo y que venga con una palabra que le va a direccionar y que le va a ayudar a su vida. No que venga a contar historias o cuentos o chistes y hacerles pasar un buen rato, sino a compartir una palabra que obviamente le va a edificar a usted y que le va a ayudar en su estilo de vida, cómo relacionarse con su prójimo y cómo relacionarse con Dios. Ese es mi trabajo, hermano. A eso me encamina aquí el Señor. A mí me está diciendo: enséñales, Freddy. Enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y qué le voy a venir a enseñar yo aquí a usted? Palabra de Él. Si ahí nos está diciendo lo que tenemos que utilizar como libro de texto, yo no debo de ocupar otro libro de texto más que la palabra de Dios. Enséñeles, dice allí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Solamente así se crea un discípulo. Por eso es que hacer discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? Instruyéndolos. Instruyéndolos en el conocimiento de Jehová. Por eso yo les digo a las personas que se han bautizado, que no solamente se me queden con el curso de discipulado básico. Nuestra congregación cuenta con un sistema, hermano, de estudio, ¿verdad?, sistemático para discípulos y para líderes. Cuando usted toma ese curso, usted está cumpliendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios para su vida, que es convertirse en ¿qué? Discípulo. Antes de que yo me convirtiera en un pastor, o antes de ser un pastor, Dios lo que quiere es que yo sea, ¿sabe qué? Discípulo. Antes de que usted sea un maestro, antes de que usted sea un evangelista, antes de que usted sea un profeta, un apóstol, Dios está interesado en que usted sea primeramente un discípulo. Alguien que sea dejado orientar e instruir por otro que ha sido divinamente comisionado con ese propósito de instruir y revelar la palabra de Dios, revelar la voluntad de Dios. ¿Y qué le corresponde al discípulo? Una vez que ha asimilado esa verdad, vuelvo al punto original, ¿verdad? Que dice
en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que persigue Dios con el discipulado? Que usted pueda rendir voluntariamente sus derechos. Y haciendo eso, pues Dios va soltando también los planes y propósitos divinos para tu vida y diseñándote y revelándote tu futuro esperanzador. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Ha quedado claro esto? El lenguaje de fe, en otras palabras, el poder responder de una forma correcta a la palabra de Dios, tiene que ir implícito mi voluntad rendida a Él. Él no te va a exigir nada que tú no quieras hacer. Él nos impone a la fuerza. Por eso es que está deseoso de que seamos discípulos, porque solamente un discípulo va a aceptar sin cuestionar la voluntad de su maestro. Y va a poder decir: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Si usted no es un discípulo, si usted no ha trabajado en formarse como discípulo, no me extraña que usted esté teniendo muchos problemas en someterse a Dios. ¿Por qué está sintiendo el evangelio como la vía dolorosa? ¿Por qué siente el evangelio como una carga y no una bendición? Porque hay gente, hermano, que así siente el evangelio, lamentablemente. Se ha convertido lo que tú haces en una carga. Ya vienes a los cultos y vienes arrastrando los pies, solo porque, bueno, tenés que estar en el culto porque vos manejás, el único que manejás vos el teclado, ni modo, tenés que. Y si yo falto, no hay música. No haga eso por obligación. Muévase por amor y porque usted es un discípulo y ha rendido su voluntad a esa clase de servicio. Porque quiere, no porque se lo han impuesto. Y así cada cosa que hagamos, nunca me vaya a hacer tal cosa o cual cosa obligado. Ni permita que lo que está haciendo se vuelva una carga. Si desde el momento que algo, escuche bien lo que, con esto termino, escuche bien lo que le voy a decir. En el momento que un servicio que tú estás presentando para Dios se está volviendo una carga, es mejor pararse y detenerse y decir: Señor, entonces si esto es una carga, quiere decir que esto no es un llamado tuyo. ¿Qué quiere decir? Que no estoy donde tengo que estar. Porque si es un llamado tuyo, yo lo voy a hacer con amor, con diligencia, con fervor y con pasión. Cueste lo que cueste, hermano. Me escuchó, ¿verdad? Repito, Dios no quiere que lo que hagas se convierta en una carga para Él. Porque eso es ante los ojos de Él nada. Tú te estás desgastando por gusto. Tú estás trabajando por gusto. Y hasta te puedes enfermar porque como no hay gracia ya de Dios en tu vida para hacer semejante cosa, todo lo que haces te enferma. Todo lo que haces para Dios te enferma. ¿Por qué? Porque se volvió una carga y ya no hay gracia de Dios en tu vida que te da la capacidad de hacer ese trabajo. Yo no sé si me estoy dando a entender. Pero todo lo que yo hago, las fuerzas que yo adquiero, no es por mí mismo, es por la gracia de Dios. Lo que soy, lo que tengo y lo que hago es por gracia. Pero la gracia fluye no con imposición, no en algo que carga para mí, sino en algo que yo he rendido voluntariamente a los pies de Jesús. Y estoy dispuesto a hacerlo. No porque se me lo impongan, no porque me han puesto el dedo. Tú no.
sino porque yo de mí ha nacido. ¿Por qué razón? Porque yo ya no soy un niño, soy un discípulo. Soy un discípulo comprometido, no con un hombre, no con una misión, sino con Jesús. Y ese compromiso me hace hacer las cosas con excelencia y no con carga, hermano. ¿Queda claro esto? No me haga cosas con carga, porque lo primero que va a resultar son enfermedades. Si usted lo está haciendo de buena gana y con una voluntad rendida a los pies del Señor, crea que la gracia de Dios estará con usted y le va a ayudar a desempeñarse efectivamente donde Dios lo quiera tener. Cierre sus ojos, por favor. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche te doy gracias por este privilegio tan hermoso que tú nos has concedido de poder escuchar tu palabra. Señor, hemos aprendido algo muy importante en esta hora. Señor, que no pongamos en práctica, Padre, ayúdenos a que no solamente nos sentemos, oigamos, nos emocionemos, pero que al final del día, Padre, no pongamos en práctica esta palabra. Tú no quieres eso. Tú quieres que la llevemos a práctica, Padre. Tú quieres que nos convirtamos en discípulos. A medida que me expongo a esta palabra bendita, a ese lenguaje de fe, a esta palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Mi entendimiento va a empezar a ser renovado. Todo este aspecto negativo va a empezar a salir de mí. Toda esa incredulidad va a empezar a salir de mí. Todo ese pesimismo va a empezar a salir de mí. Y va a empezar a entrar fe, va a empezar a entrar confianza, va a poder entrar esperanza, va a entrar amor. Padre de la gloria, ayúdeme que a través de tu palabra yo pueda limpiar mi entendimiento. Y ya con mi entendimiento lleno de tu palabra, entonces yo voy a estar preparado para conocer tu voluntad para mi vida, Señor. Señor de la gloria, cuando seamos verdaderamente discípulos, entonces podremos decir: sí, Señor, acepto la comisión, me rindo a ti, te escucho y obedezco, Padre. Tú me estás diciendo que haga, pues yo lo voy a hacer, Señor. Esa es una voluntad rendida, rendida, no porque se lo están imponiendo, sino como un resultado natural de que soy un discípulo de Cristo. Yo quiero llevarlos a una breve reflexión en su mente y en su corazón. Y quiero que se pregunte: Señor, ¿será que me he convertido en un discípulo? ¿Será que me estoy convirtiendo en un discípulo? Y ya le digo cuál es la forma de descubrir si usted se está convirtiendo en uno. Usted está aceptando los retos. Usted está diciendo sí a la comisión que se le ha sido dada. Usted está llevando la cruz. Usted se está negando a sí mismo por voluntad propia. Por voluntad propia, porque quiere hacerlo, porque es parte de su amor y agradecimiento a su maestro y su deseo de parecerse a él. Es fácil saber si usted se está convirtiendo en un discípulo. Y yo quiero que se pregunte: Señor, ¿estaré haciendo tu voluntad? ¿Estaré haciendo tu voluntad, Señor? Si lo estoy haciendo, si estoy respondiendo a tu llamado, esa es una evidencia que me estoy convirtiendo en discípulo. Y eso es aplaudido en los cielos. Y eso es aplaudido y eso es aprobado ahí en los cielos. Si tú estás respondiendo de una forma correcta a los lenguajes de fe, a las demandas que el Señor nos dice a través de su palabra, y no las estás cuestionando, simplemente te estás arrojando a las aguas y estás nadando y estás diciendo: Señor, pueda que a mi carne le sea difícil, pero sabes que contigo todo lo puedo, y voy adelante, Señor, sabiendo que tú me ayudas. Es fácil saber si usted es un discípulo. Quiero que se pregunten esta hora: ¿seré yo un discípulo? ¿Ama usted la instrucción? Es a través de la instrucción de la palabra como usted se puede convertir en uno.
Eso no viene de otra forma. Esto no viene por algo sobrenatural. No, no, no. Esto viene al exponernos a la palabra de Dios. Aprender de la palabra de Él. A dejar que otras personas nos instruyan. A dejar que otras personas comisionadas divinamente nos enseñen tu palabra. Padre eterno, ¿seré entonces yo uno de los tales? Que cuando dicen va a haber enseñanza, que cuando dicen va a haber estudio, yo soy el primero que va a estar ahí porque me interesa convertirme en un discípulo. Si ese es el caso, yo aplaudo en esta hora su actitud, porque usted va por buen camino. Usted está por convertirse en un discípulo. Usted está cumpliendo la voluntad de Dios para su vida. Desde el momento que ama la instrucción, desde el momento que la obedece, usted quiere decir que ha dejado la vieja vida y usted se ha convertido en un seguidor de Jesús. Ya no sigue al mundo, ya no sigue los placeres de este mundo, sigue a Jesús. Usted se está convirtiendo en un discípulo. Aleluya, aleluya, aleluya. Hágase esa pregunta: ¿seré yo un discípulo, Padre? ¿Seré que estoy amando la instrucción? ¿Seré que estoy respondiendo voluntariamente a esa instrucción? ¿O a regañadientes? ¿O peor aún, será que lo que estoy haciendo se está convirtiendo en una carga? Ya no hay paz, ya no hay gozo. Lo hago por compromiso. Señor, yo no quiero sentir esa sensación. Si que esto sea, Padre de la gloria, una carga. Yo no quiero esto, Padre, porque ningún trabajo tuyo tiene que ser una carga para nosotros, sino un gozo, un motivo de alegría, un motivo de demostrar, oh Padre, a los cuatro vientos y a los cielos y al mismo infierno de que somos hijos tuyos, porque somos siervos del Altísimo. Oh Padre eterno, ayúdanos, ayúdanos, Padre de la gloria. Sé que hay hermanos o hermanas que su trabajo se está convirtiendo en una carga pesada y que ya no hay deseo ni anhelo. Pues Señor, trata con ellos. Yo no puedo tomar decisiones por ellos, Señor, pero ellos sí pueden tomar decisiones. Direcciónalos, Padre, direcciónelos, Señor. Ayúdenles a que tomen la decisión correcta, Padre de la gloria, pero que sepan que si son discípulos, van a responder a tu llamado, Señor. Van a estar dispuestos a negarse a sí mismos y llevar la cruz. Pero para ellos ya no va a ser eso una carga, sino va a ser un privilegio, porque no solamente se nos es concedido creer en Cristo, sino también padecer por Él. Así que es parte de seguirte a ti, llevar una cruz. Oh Padre mío, pero que no la veamos como una carga, como algo obligado, porque si lo hacemos, nuestra labor no será efectiva. No lo haremos de la forma correcta. Y tú quieres excelencia, Padre. Yo estoy muy convencido de esto. Si en el mundo los patrones, los jefes piden excelencia en sus subalternos, ¿por qué no pensar que el Rey de Reyes y Señor de Señores no va a pedirlo? Esa es una falacia y un engaño, tratar la obra del Señor con indolencia, cuando en el mundo yo hago las cosas con excelencia. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia y ayúdanos, porque si de buena gana a veces yo me someto a un patrón de carne y hueso ante una cosa temporal, ¿por qué no me someto a algo que es eterno y valioso para mi alma y trasciende a esta vida efímera? Padre, ayúdenos, 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 Padre. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Padre. Que no vengamos, Señor, a desempeñar un privilegio solo porque tenemos que hacerlo, sino porque de verdad
hay una necesidad intrínseca en mí de poder hacerlo, porque es parte de mi vida vivir y servirte a ti, Señor. Vivir para ti y servirte a ti, Señor. Padre, yo bendigo a este pueblo y te pido que nos ayudes a rendir de una forma voluntaria nuestros derechos. Ayúdanos a responder de la forma correcta a ese lenguaje de fe, a ese mandato, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido en esta noche. Y todos decimos amén, Padre, y amén. Aleluya. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.